Félix, gracias por venir. La verdad que un gusto. ¿Sabes qué pensaba mientras ayer charlábamos también sobre la educación y los problemas actuales, que bueno, que es un tema que siempre convoca? Es esta paradoja, ¿no?, en la que estamos hoy asistiendo. Hay sin duda una fuerte crítica al sistema educativo. Solemos escuchar como que el sistema educativo no estaría dando respuestas a las demandas que tiene la sociedad actual. Sin embargo, también asistimos a un crecimiento exponencial, ¿no?, de los sistemas educativos. Vemos que cada vez se fundan más escuelas, el sistema escolar se agranda, la masividad también forma parte hoy, sobre todo de lo que es el nivel superior, y también estamos asistiendo a lo que es hoy el ejercicio del derecho a la educación superior. También notamos que hay un aumento en los años de escolaridad, o sea, pasamos a tener 13 años en nuestro país de escolaridad obligatoria a partir de la Ley de Educación Nacional. ¿Cómo ves esta situación así tan tensionante entre la crítica permanente que la escuela no sirve y a la vez seguimos pensando en la escuela como salida? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que entender es que la escuela moderna vino después de la Revolución Francesa y está para quedarse por no sabemos hasta cuándo. O sea, cada vez se hace más necesario la escolarización, o que la mayoría o casi diríamos la universalidad de la población acceda a la escuela. Entonces, en ese sentido, cada vez los estados asumen políticas públicas mucho más claras respecto a facilitar el acceso a la escuela. Las leyes que están planteando hoy la obligatoriedad van en ese sentido, es decir, es un compromiso del Estado de garantizar con todos los recursos que disponga la universalidad de la escolarización, digamos. Entonces esto es un fenómeno que se va a ir masificando inevitablemente. Ahora, por otro lado, el modelo, digamos, la matriz o el formato escolar es lo que se pone en cuestión, pero no la escuela en sí. En los 60 ya se escribió, y Leach dijo la escuela muerto, pero el sentido era de que ese formato escolar es lo que hay que transformar, yo no diría destruir, sino transformar, como un proceso de cambio, de transformación de un modelo institucional que se creó para responder a las necesidades de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y en el siglo XXI ha quedado caduco en algunos aspectos. Vos dijiste algo que es cierto, los estados tienen que garantizar la accesibilidad y el derecho a la educación, ¿no? Esto ya aparece en la Declaración de los Derechos Humanos, ya en 1948, esto que la educación es un derecho humano fundamental. Entonces, bueno, los estados han, digamos, ampliado las posibilidades de acceso a la educación. Sin duda que hoy otra de los grandes desafíos, entiendo, que nos toca por ahí es las prácticas docentes para que atender a la gran diversidad y heterogeneidad que aparecen hoy en las aulas, ¿no? Hoy las aulas tanto
sobre todo diría a nivel de la educación superior y de la escuela secundaria, que bueno, originariamente fue un poco más selectiva, ¿no? En la selección de quienes accedían a este tipo de estudios. Bueno, hoy creo que la diversidad es un problema que no debería ser un problema, debería ser al contrario un modo de enriquecer. Sin embargo, creo que muchas veces la escuela la vive como cierta tragedia, ¿no? Esto de tener sujetos tan diversos en las aulas. ¿Cómo resolvemos esto? Yo creo que en principio nosotros tendríamos que hacer una diferenciación entre educación y escolarización. Es decir, la educación es un fenómeno, una práctica social humana inherente a la condición humana. Sin educación no hay ser humano, sin educación no hay ningún tipo de constitución humana. La escolarización y la escolarización moderna es una respuesta histórica que hacen las sociedades que se organizan a garantizar esa educación en parte. Entonces, en principio asistimos a esto en el siglo XIX, es decir, la revolución, es decir, no se puede entender la escolarización por fuera de un hecho sociopolítico. Es decir, no es un problema de formar hoy solamente profesionales, como se dicen, competentes en habilidades y destreza. La escolarización es una decisión política de Estado que asume, digamos, esa tarea de, en un Estado democrático, hacer que la mayoría acceda a eso. Cuando se crean los sistemas de escuela, de instrucción pública, que también se denominaban aquí, en el espíritu liberal y en el espíritu de garantizar una serie de derechos, la consigna es todos a las escuelas. Y en Argentina, muy claramente y de avanzada, fue todas y todos a la escuela, juntos y mezclado. La escuela fue mixta y todos adentro. Y trató de ser un elemento igualador, supuso incluso, imaginó que podía eliminar las diferencias, pero no las diferencias singulares de cada ser humano, sino las diferencias sociales. El guardapolvo blanco, símbolo para nosotros de la igualdad, era una cuestión de igualdad de derecho. Todos somos iguales ante la ley. Aquellos principios de los liberales, a todos lo mismo al mismo tiempo. No era eliminar, pensado desde la psicología, era pensado de la igualdad como ciudadano. Había que construir un nuevo sujeto social, que era construir el ciudadano, tarea que se inicia acá en Argentina, diríamos en Paraná, con la escuela normal, con ese proyecto maravilloso de educación pública, y que aún hoy está en debate. Aún hoy la escuela está discutiendo si construyó o no ciudadanía adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, homogeneizó, pero no vio las diferencias singulares, que esas diferencias singulares son psicológicas. Es manejarse hoy en la contradicción, en la dialéctica entre lo que es común entre todos, porque todos somos iguales ante la ley, al mismo tiempo que respetar las diferencias que tenemos cada uno. Esto no lo pudimos resolver. Las culturas anglosajonas sí lo resolvieron mejor, pero ese debate estuvo presente en la fundación de la escolarización, yo digo aquí en Paraná, porque para mí es como el Vaticano, digo, de la educación, de la escolarización en Argentina. Estuvo presente, porque incluso cuando se nombra el primer director de la Escuela Normal de Paraná, es un anglosajón, que incluso estaba formado en Harvard en arte, tenía una concepción diferente de cómo articular el derecho a la escolarización con el respeto a la singularidad. Pero los sectores liberales más conservadores, con una tradición más española, positivista, instalaron de que todos se van a levantar al mismo tiempo, todos se van a sentar al mismo tiempo, y esto es lo que nos toca ahora resolver. Una escuela que garantice el derecho
que todos tienen a recibir la educación, al mismo tiempo con un modelo, con un nuevo formato escolar que recupere esa tradición que esbozó el respeto por la diferencia de cada uno. No sé si te contesté. Sí, totalmente. Justamente en ese sentido, creo que uno de los problemas de las últimas décadas, sobre todo a partir de los 70, se fueron como profundizando en circuitos muy diferenciados en relación a cuáles serían las trayectorias educativas que niños, niñas y adolescentes o jóvenes transitan, y eso también de alguna forma les marca en el lugar que pueden luego ir ocupando en el sistema educativo hacia adelante, ¿no? Nosotros eso, por ejemplo, lo que observamos es en mi área, justamente en el área de articulación e ingreso, decimos o escuchamos decir de una gran brecha, ¿no?, entre el nivel secundario y el nivel universitario. Y en esto de la brecha hay como una mirada siempre de culpas, ¿no?, sobre todo a la educación secundaria, que pareciera que no estaría formando a esos sujetos que aspiran a ingresar a los estudios superiores. Hay una mirada de déficit en este caso, ¿no? Muchos docentes ven a los estudiantes que ingresan, sobre todo en los últimos años, como sujetos con falencias. Y esto, bueno, a nosotros realmente nos preocupa porque tenemos serias dificultades después en lo que es una preocupación para la universidad, que no es solamente el ingreso, o sea, esto de acceder al nivel superior universitario, sino también de poder sostenerse, ¿no?, en este esfuerzo. Y bueno, y realmente tanto la Universidad Nacional Litoral como en general creo que es un problema de otras universidades, no es únicamente nuestro, pero bueno, asistimos a un gran desgranamiento muchas veces en los primeros años. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Cuáles serían los desafíos que tendríamos que asumir? Difícil, ¿no? Creo que es un tema sumamente complejo. No sé, yo no podría dar una respuesta así, decir esta vez. Uno va desentrañando un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la masividad que estamos teniendo en nuestra universidad, que incluso está alentada por las mismas políticas, es decir, la definición de nuestra universidad como pública, gratuita, laica, científica, o sea, abierta, digamos, eso ya es una cuestión que uno la declama, pero luego la tiene que ver cómo la garantiza luego. La universidad nunca fue nuestra, no fue masiva de entrada, ahora se están masificando por muchas políticas. Había antes, digamos, casi como una selección casi natural también, no todos iban a la universidad, aunque la universidad fuera abierta, digamos. Ahora se masificó, eso por un lado. Por otro lado, yo veo que la propia universidad cambió. Y cambió la escolarización en general. ¿En qué sentido cambió? Que nosotros éramos una universidad fuertemente profesionalista y fuertemente volcada a un eje de formar profesionales. Y hoy la universidad se interpela, incluso lo comentábamos ayer en el curso que dábamos, el hecho de que ya no somos docentes, sino docentes investigadores. La universidad interpela a todo el conjunto de la docencia, que no solo tiene que enseñar, sino tiene que producir conocimiento. Y entonces esto hay un cambio en respecto a la educación secundaria, a la educación primaria. Nosotros veníamos con un modelo fuertemente transmisivo, centrado en la repetición, y entonces no hemos formado estudiantes secundarios, digamos, que sepan o tengan capacidades o acentuar las capacidades de ser un productor de conocimiento. Esto que es lo que algunos llaman un sujeto activo. Pero el docente tampoco fue exigido como un sujeto activo. El docente de primaria, secundaria, incluso se inventaron esas palabras que hoy casi suenan ridículas, como hay que capacitar al docente como que si era un discapacitado, hay que habilitarlo en determinadas instrucciones que luego él tenía que bajar al aula. ¿Me expreso? Es decir, no era un productor mismo de conocimiento.
Entonces, en eso estamos en este proceso de transformación. Transformar la escolarización no solo pasa por transformar la universidad, sino transformarla desde el nivel inicial. Entonces, ahí vamos a asistir a un proceso de cambio, en eso estamos, yo creo que en este momento. Lo importante es no perder el rumbo de la unidad de sentido que tiene desde el nivel inicial la escolarización hasta la universidad, ¿no? Hablar de educación hoy, ayer o mañana es siempre importante porque es hablar como de la vida misma. Es decir, sin educación un país no tiene futuro. Entonces es una cuestión esencial y hoy un derecho humano fundamental. Para nosotros es todo un desafío hoy pensar el sistema educativo en un contexto, digamos, permanentemente de cambio, de incertidumbres, y creemos que siempre es bueno tener espacios para reflexionar en relación a, bueno, cómo es la escuela en este contexto, las prácticas docentes, para, bueno, pensar jóvenes que se forman hoy, pero para un futuro que, bueno, que ya es, pero que también tienen que pensarse de acá a los próximos años, ¿no? Ahí creo que vos hablaste de conocimiento. Ahí también, como que ahí se juega una relación con el conocimiento que se parecería diferente, vos lo marcabas, es decir, por ahí aquellos que transitan la escuela secundaria tienen una relación del conocimiento por ahí más desde lo instrumental, es decir, esta relación de saber para, bueno, aprobar, para poder completar el ciclo, y tal vez en la universidad la relación con ese conocimiento tenga otras cuestiones, digamos, o por lo menos otros desafíos que planteen. Y creo que ahí se juega también esa primera etapa tan difícil en esta etapa que inician los estudiantes secundarios, ¿no? Creo que en la relación con el conocimiento hay un punto clave. Sí, hay yo creo que sí, hay una relación con el conocimiento, pero ese conocimiento hay que pensarlo en seres humanos concretos situados en un contexto. Es decir, hay un cambio no solo en cómo se conoce, sino que hay un cambio en la manera de entender a los estudiantes, a los alumnos, a los seres humanos. En el sentido de que, por ejemplo, cuando hacíamos esta distinción entre educación y lo escolar estuvo muy fuertemente marcado por una idea muy racionalista, muy de ver al alumno exclusivamente como una cabeza que razona o como un aprendizaje significativo, en la última versión que las políticas neoliberales instalaron en nuestra cultura escolar. Pero yo creo que ahora hay una visión de conjunto, incluso se empieza a hablar de que el alumno es un otro, es un compañero, aunque son diferentes las relaciones, porque hay una, digamos, verticalidad, no una verticalidad, una simetría, digamos, entre el docente, es el otro. Y entonces empezar a verlo al alumno como un otro es empezarlo a verlo incluso como un compañero que hay que acompañar en su trayecto. Entonces, en ese trayecto hay que acompañarlo en la aventura del conocimiento. Es un cambio fuerte, digamos. Las universidades ya han iniciado este proceso, porque cuando anteriormente tú hablabas del desgranamiento, se incorporó en las universidades muchas políticas públicas para garantizar que llegue a la universidad, incluso a través del sistema de tutorías, por ejemplo, o de la distribución de la carga horaria de los profesores, que no solo, digamos, dan clase, sino acompañan al alumno en su aventura del conocimiento, en sus trayectorias escolares. Indudablemente que eso hace un cambio en el contrato del docente, y los docentes también somos seres humanos que comemos y vamos a los supermercados y tenemos que vivir. Entonces hay una discusión fuerte detrás de todo esto de qué es el
el salario docente, la remuneración docente. Nosotros trabajamos para el Estado, trabajamos con valores, con principios, pero somos trabajadores y esto nunca hay que perderlo de vista, digamos. Y entonces necesitamos remuneraciones dignas para los tiempos que vamos a requerir. Nunca, como en ningún momento de la historia, el docente vuelve a ser la figura central de una transformación educativa. Yo, incluso pensándolo desde la psicología, que hay una fuerte tendencia en este momento a pensar en el estudiante, el alumno activo, dejarlo que aprenden solo, yo creo que este es un discurso falso. Sin docentes felices no hay educación con alegría. Vos tocás un tema central que me parece que hoy también entra en discusión y que es un problema que atraviesan, sobre todo la educación secundaria, que denominamos los docentes taxi, ¿no? Esta idea del docente que participa en distintas instituciones educativas y que, bueno, esto indudablemente afecta su tarea docente. Sumado a esto, te quería también, bueno, charlar con vos sobre... Vos tenés un recorrido de muchos años en relación a las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Esto de los nativos digitales que aparecen hoy también en las aulas y que son jóvenes también denominados los millennium, que parece que nacieron en plena era de la comunicación del celular, digamos, de las tecnologías, y que muchas veces habitan aulas que como máxima tecnología por ahí tienen el pizarrón y la tiza. ¿Qué desafío se le plantea también hoy al docente, ¿no?, en relación a estos nuevos contextos, estas nuevas presencias? Yo creo que lo han dicho muchos, es decir, la aparición de Internet, de lo que sería la hipertextualidad, el hipertexto, la navegación, digamos, inaugura una nueva manera de acceder a la información, incluso posiblemente una nueva conciencia social. Es decir, es un hecho revolucionario. En esto casi todos estamos de acuerdo que el impacto que produce Internet, digamos ya como metáfora, es similar al impacto que produjo la aparición del libro masivo con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Entonces, esto es un hecho que no se puede soslayar. Se ha producido un cambio. La escuela tradicional está construida sobre el libro de la imprenta móvil y el papel, y una escritura fuertemente analógica, digamos de manual, incluso discutiendo los tipos de letras y demás. Internet y la hipertextualidad introduce una nueva manera de pensar, de narrar. Esto que estamos haciendo acá, lo multimedial, cobra una dimensión, ya no como una cosa de reflejar o copiar una escena, sino como un instrumento de producir conocimiento, una forma más de estar en el mundo. Y esto la escuela no lo tenía, pero no porque la escuela se olvidó, porque no estaba. Entonces ahora viene esa transformación. Ahora, independientemente de los cambios que provocan la subjetividad, como produjo la escritura, por ejemplo, Vygotsky, un psicólogo ruso, en su momento mostró claramente cómo la capacidad de abstraer, de tener un pensamiento abstracto, de razonar de una determinada manera, era producto directo o estaba estrechamente relacionada con la alfabetización y la escritura. Y construía un nuevo sujeto, es decir, la escuela de la burguesía liberal no solo debía construir un ciudadano, sino una nueva conciencia social acompañada de la escritura. Y las nuevas tecnologías van a introducir esa transformación. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que para mí las tecnologías son herramientas, instrumentos que se incorporan al proceso escolar, que está ligada, digamos, a lo que sería la inversión. Por ejemplo, ¿cómo accedemos nosotros dentro de las escuelas a Internet si no tenemos conexiones adecuadas? ¿Cómo accedemos no solo a eso, a la robótica, a introducir máquinas que
que realizan procesos de conocimiento e introducirlas como auxiliares. Nosotros llegamos a introducir, digamos, el ábaco, las calculadoras, pero ahora hay robots con los cuales tenemos que aprender a convivir porque nos van a solucionar muchos problemas y como son máquinas estúpidas, porque esto de decir que son inteligentes es una cuestión de marketing, son máquinas estúpidas que nosotros las podemos hacer funcionar con nuestra inteligencia para que nos sirvan, para que nos eviten trabajo forzoso, digamos. Abren una problemática muy, muy compleja, digamos. Bueno, entonces para ir cerrando, podríamos decir que entonces aún a la escuela y a los docentes le queda muchos desafíos por delante y la escuela sigue siendo ese lugar o el único posible. Totalmente. Para que, bueno, para que un país también pueda salir adelante. Totalmente. Seguimos apostando a la escuela y al docente. Sí, sí. Más allá de que hoy por ahí aparezcan estos temores que puedan ser reemplazados. Totalmente. Bueno, Félix, te agradezco mucho este diálogo, la verdad que la hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por invitarme.